Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a comenzar con el estudio del título 7 de la Constitución Española, sobre Economía y Hacienda. Este título, con tan solo 9 artículos, es de los más cortos de la Constitución Española, y salvo lo referente a la aprobación de los presupuestos estatales, no es de los más preguntados, por lo que pasaremos por el mismo reseñando solo lo más importante. Comenzamos viendo en el artículo 128 dos importantes declaraciones sobre la participación del sector público en la economía. Toda la riqueza del país, en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Se entiende de este apartado que toda la riqueza, ya sea de titularidad pública o privada, está subordinada al interés general. Respecto a la disponibilidad de los recursos públicos para el bien común, no hay mucho que aclarar, pero respecto a los recursos y bienes privados, es interesante aclarar que vimos en el artículo 33 que se reconoce el derecho a la propiedad privada y que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada, de utilidad pública o de interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes. Es decir, que sí se establecen ciertos límites, así como el derecho a una indemnización. En el apartado 2, vemos que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Por este apartado se reconoce la coexistencia de dos sectores económicos, el privado y el público, sin establecer ninguna limitación o requisitos para que pueda darse la intervención del Estado en la economía, y dejando la posibilidad de reservar determinados servicios esenciales al sector público, así como la de intervenir empresas por exigencia del interés general. A continuación, el artículo 129 recoge, en su apartado 2, que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. El artículo 130 recoge la necesidad de que los poderes públicos den soporte a determinados sectores económicos. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, la ganadería, de la pesca y la artesanía. Y en el apartado 2, especialmente importante, pues ha sido alguna vez preguntado, que se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. Por su parte, el siguiente artículo, el 131, nos habla sobre la planificación económica general. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. Y en el apartado 2 vemos a quién corresponderá esta planificación. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación. Y pasamos a ver en el artículo 132 los bienes de dominio público, de los cuales nos dice que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Los bienes de dominio público son aquellos de titularidad pública y destinados al uso general. Su régimen jurídico, como acabamos de ver, se basa en 3 principios. Inalienabilidad, que significa que el dominio público no se puede vender. Imprescriptibilidad, que quiere decir que no dejan de ser de dominio público. E inembargabilidad, es decir, que no pueden ser embargables. Y en el apartado 2, concreta que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley, y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales. Y por último, en el apartado 3, se recoge que por ley
se regularán el patrimonio del Estado y el patrimonio nacional. El patrimonio del Estado lo forman los bienes que pertenecen a la Administración General del Estado o sus organismos, mientras que el patrimonio nacional hace referencia a los bienes que, aunque pertenecen al Estado, proceden del legado de la corona, estando estos especialmente protegidos. En línea con lo que vimos en el artículo 31.1, que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, el siguiente artículo, el 133, nos dice, respecto a quién va a poder establecer y exigir dichos tributos, que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Y el apartado 2 añade además que las comunidades autónomas y las corporaciones locales también podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Así vemos que, aunque con diferentes límites, tanto el Estado como las comunidades autónomas y los entes locales, es decir, a nivel de provincias y municipios, tienen dicha potestad. Comentaros por último que el concepto de tributo es una noción general que abarca diversas figuras más específicas, como son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y ahora sí, pasamos a ver recogido en el artículo 134 lo más preguntado de este título, que hace referencia a los presupuestos generales del Estado. Así vemos que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Esto es importantísimo que lo tengáis claro y que lo recordéis, pues es una pregunta típica de examen. El Gobierno elabora los presupuestos y las Cortes los examinan, enmiendan y, sobre todo, aprueban. Esto es especialmente importante porque es de las competencias que ya vimos en el artículo 66, que con exclusividad corresponde a las Cortes Generales, y lo cual se lleva a cabo, lógicamente, mediante una ley ordinaria. Es decir, los presupuestos de cada año realmente son la ley de presupuestos de ese año, como podéis ver en este ejemplo de los presupuestos del año 2020. Y así nos dice el siguiente apartado que los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Y además, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. El objetivo que se pretende con esto es que el presupuesto esté aprobado antes del 31 de diciembre de cada año. Pues de no lograrse el acuerdo para ello, vemos en el siguiente apartado que si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Sin embargo, como vemos en el siguiente apartado, el límite de gasto establecido en el presupuesto no es absoluto, pues aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos. Y por último, vemos en el apartado 7 que la ley de presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria así lo prevea. A continuación, el artículo 135, introducido en el año 2011 por la segunda y última reforma de la Constitución española hasta la fecha, establece los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Es decir, que se fija un techo máximo de deuda,
quedará conformado según lo que se acuerde en el seno de la Unión Europea. Y continúa el apartado 3 diciendo que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Y además, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Se establece así en este apartado que los créditos para pagar la deuda pública tienen prioridad absoluta sobre el resto de gastos. Incluso aunque el presupuesto no incluya previsión de gasto en pago de deuda, si existen deudas, el crédito para cubrir ese gasto se entiende automáticamente introducido en el presupuesto, de forma virtual, por este artículo de la Constitución. Y continúa este artículo en el apartado 4, diciendo que los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria. Y por último, debido a la importancia de este tema, se establece en el apartado 5 que una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo. Y finalizamos este título con el artículo 136, el cual nos habla del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Así pues, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo de la actividad económica y financiera del sector público, tanto a nivel estatal como autonómico y local. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Esto hace referencia al control que las Cortes hacen sobre los presupuestos generales, el cual se efectúa sobre un documento básico que deberá ser elaborado por el Gobierno, la Cuenta General del Estado, en el que se podrá comprobar, una vez ejecutados los presupuestos, el grado de cumplimiento de los mismos. Además, las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas remitirá a las Cortes Generales un informe anual, en el que cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades que a su juicio se hubiera incurrido. Y respecto a sus miembros, nos dice el apartado 3 que los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Sin embargo, no os confundáis, pues no pertenecen al Poder Judicial ni tienen por qué ser personas que se dediquen a la carrera judicial. Y por último, una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. Es decir, que tienen un estatuto especial, recogido en su ley orgánica, la 2/1982 del Tribunal de Cuentas. Y con esto finalizamos este vídeo sobre el título 7 de la Constitución Española. Como siempre, os reseñamos lo más importante visto, que ha sido el artículo 128 sobre la subordinación al interés general de toda la riqueza del país, el artículo 134 sobre la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado, el artículo 135 sobre la estabilidad presupuestaria y el control de la deuda y, por último, el artículo 136 sobre el Tribunal de Cuentas. Nos vemos en el próximo vídeo.